Bueno, pues sigue reinando, por suerte, el buen tiempo en la isla de Lanzarote, que, por cierto, está turísticamente, a pesar de toda esta crisis que tenemos en Europa y en el mundo con el tema de la guerra de Ucrania, está atravesando unos momentos realmente dulces. Puerto del Carmen, me comentaba el otro día el alcalde de Tías, que está en torno al 85% de ocupación, algunos complejos casi al 90 y tanto. Eso sin duda es una de las mejores noticias del día. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. También está Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo Buenas estamos? tardes, Jorge, muy bien. ¿Estuvo usted de viaje? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, aprovechando la semana de carnavales, que dentro de las muchas vacaciones que tenemos los profesores, es la única en la que no está tan caro viajar y esa cosa, porque no es temporada alta. Así que Tomás, sí. yo siempre digo que una de las mejores cosas que se puede hacer en la vida es viajar. Y sobre todo, una de las mejores cosas es obligar a los canarios a salir de Canarias, que es una de las asignaturas pendientes todavía para muchas personas que no lo han hecho, porque hay otras cosas que ver en el mundo. Sí, no, pero somos viajeros, los canarios, yo creo que... Lo de ahora. Sí, o sea, en general... Los de antes eran obligados. Uno mismo se monta en un avión y nota como el canario va con más tranquilidad porque está acostumbrado a cogerlos, y hay gente de otros lados que como no coge tantos aviones, pues va con más miedo, ¿no? O sea, lo de ahora, la juventud, la gente más joven, aquellos que están de 60 años para abajo, efectivamente sí han viajado, pero los de 60 años para arriba no tenían tantas posibilidades, y cuando viajaban era por otras cuestiones, no de vacaciones, sino para médicos o para trabajar. Bueno, vamos hablando, por cierto, una noticia mala ha dado la buena. La mala es que ayer por la tarde, creo, Pedro, se encontraba una persona que estaba bajando el camino de Ye, para entenderlo, a la playa del Risco, y fallecía por un infarto de corazón, una persona de 50 años, era deportista. O más joven incluso, ¿no? Bueno, me dijeron... Entre 45 y 50. Oficialmente apareció 45, pero hoy pudimos hablar con el Consorcio de Seguridad de Emergencia y nos dieron el dato de que tenía 50 años. Pero vamos, que 50 años, una persona que está en forma físicamente, pues por lo visto tendría algún problema cardíaco y por desgracia pues murió. Los primeros que llegaron fue la Policía Municipal de Aría. Todavía estaba el hombre con vida, pero no pudieron sacarlo de esa parada cardíaca en el camino de Ye, que baja hacia la playa del Risco. Pues no hace mucho se produjo otro fallecimiento, también, ¿no? Parecida característica, y después el accidentado también de hace aproximadamente 15 o 20 días, ¿no? En fin, por desgracia está ocurriendo mucho este tipo de cosas. A mí me dicen desde el consorcio que evidentemente esto es porque cada vez hay más gente que hace este tipo de práctica. Antes muy poca gente hacía senderismo y ahora pues cada vez hay más gente que hace... Hay un turista deportivo y sobre todo senderista, ¿no? Sí, bueno, a ver, que si es por motivos naturales de la persona, ¿no? Que puede sufrir una parada cardíaca o tal, pues de eso poco se puede hacer, ¿no? Otra cosa es cuando en determinadas ocasiones por situaciones del tiempo, ¿no? De que cuando vienen lluvias y demás, que se puede señalizar mejor o se puede informar mejor a los turistas, menos en Lanzarote, más en otras islas de Canarias, ¿no? Que lo vemos sobre todo en La Gomera, en La Palma, que cada vez que viene un chubasco tal hay que ir a rescatar a un grupo de alemanes en mitad de no sé qué sitio, ¿no? Eso sí se puede señalizar mejor, y yo creo que en cualquier caso es saludable, o sea, el hacer ejercicio al aire libre. Lanzarote es una isla además con una orografía que lo permite en general en casi todos los lugares, ¿no? Y de lo que en todo caso hay que hacer más esfuerzo de señalización, de acondicionamiento de los espacios, también de información. En los hoteles, porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que va a bajar el Risco de Famara, por ejemplo, con una camisilla como estás tú, Tomás, con una camisa, vamos. Y después se le hace tarde, y aunque no se le haga de noche, pero es que a las 7 de la tarde, bajando el Risco... No, y casi a cualquier hora no conviene ir con una camisilla, ya sea por la solajera de una determinada hora, como por la fresca otra, en general hay que llevar algo más. ¿Sí? Bueno, también un accidente, en este caso sin víctima, por suerte en el cruce, ayer lo estábamos viendo, fue aparatoso el accidente, pero bueno, salieron por sus propios pies los afectados. Creo que es el cruce, si no me equivoco, de Punta Mujeres, ¿puede ser, Pedro? Sí, creo que era el de Punta Mujeres, el que sale, pues entre lo que hay entre Punta Mujeres y Arrieta, el que sale la carretera para arriba y se une a la LZ, pero no recuerdo qué número es la LZ. LZ... Pues no me acuerdo. La que va al norte, ¿cuál es? La 1 no. Bueno, pues la que va por toda la 1 creo que hasta el Calitón Blanco. La de San Bartolomé. Pues por esa carretera, precisamente. Y la verdad es que en algunas ocasiones se producen accidentes, porque la verdad es que los cruces parece como de los antiguos, ¿no? De esto que no hay ni rotonda y se tiene poca visibilidad. Eso es un cruce, ciertamente, todo el mundo lo hemos cogido, ciertamente hay que tener mucho cuidado. Bueno, por cierto, que lo que están realmente dando la voz de alarma, Tomás y Pedro, son los
ayer hablamos de los agricultores, pero los pescadores incluso están peor que los agricultores. Y en este sentido han dado la alarma, la voz de alarma, porque con la subida que ha tenido, que ya de hecho estaba teniendo, porque no solo es que ahora, sino es que de un año a hoy ha crecido el doble el precio del gasoil, según me decía uno de los propietarios de barcos de atuneros de la isla de Lanzarote. Vamos a ver la noticia y la comentamos. La flota atunera de Lanzarote agoniza. La última puntilla se la está dando el elevado precio del combustible. Y esto se agrava cuando hacen faenas en las que se destinan hasta 10.000 litros de gasoil. La situación es más que grave. El problema no es grave, yo no lo califico como grave, mucho más que grave. Porque tú date cuenta que el combustible el año pasado lo estábamos metiendo a una media, durante todo el año vamos a ponerle a 40 céntimos y este año, hasta ayer, hoy está seguramente más alto, estaba a 1,21, subvencionado incluso, a 1,21 €. Ha subido del año pasado a este unos 70 y tantos céntimos, que estamos hablando de un 100 y pico, 160% en comparación del año pasado. La solución pasa no solo por bajar el precio del gasoil, sino por dejar libre las cuotas de capturas. Por eso mayormente hay que bajar el gasoil otra vez como estaba el año pasado, eso es a corto plazo. Y me atrevería más a decir que si el gasoil no se puede, porque quiten las cuotas de Canarias, que dejen a Canarias pescar libre, porque el problema no es solo los atuneros cañeros, los artesanales, que es un mediodía cuando pasa el atún, tampoco tienen cotas, son cotas ridículas. Los artesanales tienen 100 y pico toneladas, para 200 y tantos barcos que hay, que podrían ir más, pero ahora mismo en la lista hay 200 y pico, que oye, que no le da. El año pasado lo cogieron en un mes. Si la situación no cambia, los armadores de la flota lanzaroteña ya se plantean el desguace de sus barcos. Aquí, a petición de los armadores, ya estamos planteándonos de pedirle al gobierno que nos den un desguace y lo quitamos. Porque no que queremos quitarlo, no que queremos dejar de trabajar, es que no nos queda otro remedio. Porque una empresa que trabaja 5 meses al año, imposible de sostener. Y claro, no vamos a estar viviendo las ayudas, una empresa que se mantenga de ayuda solo, tarde o temprano se va a picar. Arrocha recuerda que Canarias es zona de paso del atún, no se reproduce y llegan ya en edad madura. Además, el arte de pesca es completamente selectivo, solo capturando el atún que se busca. Bueno, pues una situación, yo no lo había oído, pero escuché, creo que, Pedro, que están planteándose incluso la posibilidad de que si no hay un cambio, una ayuda, pueden llevar los barcos al desguace. Hombre, está hablando de medidas, evidentemente la medida más drástica sería el desguace y el de prácticamente la desaparición de este sector en la isla de Lanzarote, que tanto recordemos que antes lo que más predominaba era el sector sardinal, desapareció, fueron al desguace precisamente y se reconvirtió la flota. Ahora con el tema de las cuotas, pues han subsistido los grandes atuneros, que son, no sé la cantidad, pero antes decía algo de 7, y después esta pequeña, la pesca de baja altura, ¿no? Sí, que también está hablando de que la cuota es ridícula, la tunera también es artesanal. Que se lucha en muchas ocasiones por intentar conseguir mayor cuota, sobre todo la del atún rojo, ¿no? Que se ha hablado en muchas ocasiones y que ahora se está viendo dificultada por la subida esta, pues increíble, ¿no? La que estamos viviendo del combustible, ¿no? Y es que, Tomás, yo lo que veo es que con el tema por primero está el combustible, porque para que se tengan un dato, me lo daban allí en la cofradía. El año pasado, por esta época, estaba a 0,40, 0,50, más o menos la media, el litro, ¿no? Y ahora está a 1,20. Claro, estamos hablando de más del doble. Un 300% más. Y estos barcos cuando salen, que ellos faenan, ¿no? Y están, si van sobre todo a África, pues están 10, 12 días de media, gastan 10.000 litros de gasoil. 10.000 litros, pues oiga, ese es un dinero. Aparte que se va encareciendo todo, ¿no? Y además, si no permiten que puedas capturar lo que ellos consideran un cupo más grande de captura, pues realmente lo tienen complicado. Sí, a mí me parece una noticia pésima porque en primer lugar ahí estamos hablando de una tradición, en el sentido de que Lanzarote durante mucho tiempo fue el gran puerto pesquero de Canarias, y el hecho de que este es un poco lo que nos queda, o sea, el último reducto, el último atisbo de lo que nos queda de una economía. Además, cuando continuamente estamos hablando de la diversificación de la economía, pues de lo poco que queda, aunque sean unas pocas familias las que todavía viven de otro sector que no sea
estrictamente el terciario y el turístico, pues bueno, pues por ejemplo sería este, y además me da la impresión de que si la decisión, o por lo menos de lo que se está empezando a hablar, es del desguace, ya luego eso no tiene marcha atrás, o es muy complicado, o sea, cuando ya, porque le pasó a la flota sardinal en su momento, es decir, una vez que los barcos se desguazan y estas personas pues se buscan la vida de otra manera, luego el retomar una economía en este caso basada en la pesca es muy complicado. Y eso, entenderlo en una isla, y en una isla que está no solo rodeada de mar, sino además al lado de uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo, pues es muy triste, o sea, es realmente triste. Pero claro... Y en este caso es el paso del atún por Canarias, que somos el paso del atún. Exacto. Pero claro, no solamente se trata del tema del combustible, yo los he escuchado también en otros medios de comunicación, esta es la puntilla, pero es que claro, si al territorio que más cerca tienes del paso del atún le das una cuota ínfima, ¿no?, frente a otros, a lo mejor otros barcos que van, tienen la capacidad de viajar a otros lugares y de tal, pues entonces estás condenando al final a quien más se lo merece, en el sentido de que es nuestro caladero tradicional, es el sitio donde siempre hemos pescado y es la actividad que se debería desarrollar en esta tierra, entre otras, ¿no? Bueno, pues sí. Antes seguiremos con el tema de la pesca, pero tenemos ahora, en este caso, una conexión con, creo que con Tenerife, con Enrique Peña, representante de la PECAN en Canarias. Buenas tardes, don Enrique, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, don Enrique, le hemos llamado porque la gasolina pues parece que ha batido récord histórico en el aumento de su precio. 20 céntimos están hablando los medios de comunicación en los últimos 15 días. Tiene que ver mucho, me imagino, que con el tema de la crisis de Ucrania. Efectivamente. Ya las subidas se venían experimentando antes de la crisis de Ucrania, y ahora efectivamente con la crisis de Ucrania las cotizaciones internacionales se han disparado. Hay un problema de oferta de combustible. Y todo esto ha hecho que los precios se hayan incrementado enormemente. Incluso la tendencia es a seguir aumentando, y la próxima semana seguirá aumentando también. Y es verdad, don Enrique, que ahora, antiguamente, hasta hace unos meses, normalmente se subía la gasolina cada semana o se corregían los precios a la baja o al alza, ¿no? En este caso ahora se hace al día. Efectivamente, sí. Desde Petrolífera Canaria se ha intentado guardar el tipo, sobre todo pensando en la población canaria, para que esos precios se varíen también de forma semanal, pero ahora mismo la situación es insostenible. Ahora la situación es que las variaciones son variaciones muy importantes por metro cúbico, se están experimentando de forma diaria, y claro, mantener un precio de una semana para otra se está haciendo bastante complicado. Y en el tema bueno, Pedro, tú querías hacer una pregunta. Respecto a esto, es que ayer creo que se dio un hecho inédito, y es que la gasolina subió 2 veces el mismo día, ¿no? ¿Eso es cierto, don Enrique? Sí, bueno, las estaciones de servicio tienen la libertad de poner sus precios conforme al entorno en el que están situadas. Entonces, claro, si la competencia te hace un movimiento en los monolitos, pues lógicamente el resto de las estaciones harán sus movimientos. Eso ya depende de cada una de las estaciones. Y efectivamente, se pueden producir incrementos 2 veces al día. Sí, eso no cabe duda. Don Enrique, ya ahora un debate más de fondo, que siempre está cuestionándose a los gasolineros, es si se ponen de acuerdo a la hora de poner el precio y de alguna manera, pues la libre competencia no existe. No, en principio no es que haya acuerdo. Lo que habrán son distintas fórmulas para calcular los precios y distintos acuerdos entre las grandes compañías. Pero las estaciones de servicio ya de venta al público tienen libertad para poner sus precios, y lo pondrán en función sobre todo de lo que es su ubicación. De ahí las diferencias que se pueden experimentar de un lugar a otro. Y bueno, todo depende de cada una de las estaciones. Incluso habrá momentos en los que una estación estará con un precio más bajo que cualquier otra, pero corriendo el riesgo de incurrir en pérdidas también. Pedro. Buenas tardes nuevamente. ¿Ustedes han estudiado la fórmula? Porque al fin y al cabo, si esto sigue subiendo, evidentemente la gente consumirá menos combustible, ¿no? Pero ¿ustedes han estudiado la fórmula? ¿Le parece
adecuar algunas de las fórmulas que se han propuesto, incluso creo que algún el ministro ha llegado a decir, no con respecto al combustible, pero sí con respecto al gas, que dejemos de consumir gas, que apaguemos el gas, como si eso se pudiera hacer de un día para otro, pero ¿hay alguna fórmula para intentar estabilizar los precios? Europa creo que se está planteando incluso la posibilidad de poner un precio máximo. Sí, bueno, podría existir la fórmula de que se establezcan unos precios máximos. Pero aquí, ahora mismo, la Agencia Internacional de la Energía y desde España también, con la Comisión Nacional y la CORES y demás, pues se ha inyectado, se han reducido las reservas las reservas estratégicas de combustible con el fin de inyectar más barriles de combustible al mercado y de esa forma aliviar un poquito los mercados, ¿no? España ha contribuido con 2 millones de barriles. Pero lo ideal sería que desde la OPEP se incremente esa oferta de combustible para que estos precios no se disparen de la forma que se han disparado. Al final hay un problema de oferta. Ya, don Enrique, y cuando eso dice, es que los gasolineros en este tipo de situaciones ganan mucho más, ¿eso es verdad? Pues no, porque también compran más caro. Al comprar más caro, no es que ellos estén subiendo el precio por gusto, sino que su coste de adquisición está siendo también más elevado. Y eso que usted habrá oído de que la gasolina, cuando hay unas crisis, pues sube como un cohete el precio al consumidor, y en cambio, cuando hay una crisis en el sector petrolífero y baja, pues los precios no bajan o bajan como una pluma, muy despacio. Ya, sí, suele ser también algo muy recorrido. Que está ahí digamos que está como algo que se está en el mercado. En el argumentario de la gente está eso, pero el efecto pluma, pero bueno, que eso no está comprobado, ¿no? ¿Pero es verdad o es mentira? Usted que está en el sector. Lo que pasa que la realidad es que si tú estás trabajando con unos precios calculados con a lo mejor con una media de 4 semanas hacia detrás, entonces esas bajadas o esas subidas se van a ir experimentando un poquito más lentas. Ya. Eso también es cierto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Sí. La diferencia ahora es que las subidas están siendo espectaculares de un día para otro. Y ahí es el problema que se está produciendo ahora mismo con los precios. Pero, don Enrique, yo me planteo, y si los gobiernos sacrificaran un poquito, porque todos sabemos que el precio del barril, al fin y al cabo, la mayoría son impuestos, y si los gobiernos sacrificaran un poquito los impuestos, ¿no se regularía mejor el precio? A lo mejor no tendría que haber tanta oscilación. También eso podría ser una opción. Ahora mismo, bueno, los impuestos especiales que están aplicados sobre la gasolina son 222 euros por metro cúbico, y en el gasoil, en 265 en las gasolinas, perdón, y 222 en el gasoil por metro cúbico. ¿Que se podría bajar? Pues se podría bajar. Eso ya no depende de nosotros. Bueno. Y los márgenes son habas contadas, porque los márgenes cada vez están más bajos. Don Enrique, ya para terminar, porque no tenemos otros invitados, simplemente una pregunta. Hoy está la media más o menos, estoy leyendo en los medios de comunicación, a 1,4 euros de media está la gasolina de 95 octanos y 1,8 euros la de 98. ¿Puede llegar a los 2 euros? ¿Alguna de ellas? Podría llegar. Sí, podría llegar a los 2 euros. Eso nunca se ha visto aquí en Canarias. En Canarias. Nosotros somos más baratos que Península, lógicamente, también por tema de impuestos. Pero sí, en Canarias podríamos llegar a los 2 euros. Hasta hace como 2 semanas decíamos que era imposible de que el barril Brent llegara a los 100 euros y, sin embargo, mira, ahora está picando los 130. Sí, sí. Pues, Enrique, sí, diga. Sí, que la situación está muy complicada. Pues nada, ¿y usted qué aconseja? ¿Que consumamos menos gasolina, que cojamos menos el coche o que compremos menos? Bueno, por la cuenta que me trae, pues que se compre más, ¿no? Pero
Sí, en la medida de lo posible, lo mismo que están diciendo de que si puedes consumir menos energía eléctrica, pues mejor para tu bolsillo, pues ahora mismo pues habrá que apretarse también el cinturón. Bueno, y si no, que hagan lo que hace mi amigo Pedro de Contertulio, que siempre compra 20 euros y le da lo mismo que suba o baje Mucho había tardado en gasolina. soltar el chiste. Muchas gracias, don Enrique. Oiga, muchas gracias, muy amable. Venga, hasta luego, buenas tardes. Bueno, es representante de la PECAN. Evidentemente, esto es un mundo muy desconocido también para nosotros, pero lo único cierto que yo sé es que cuando hay una crisis sube como un cohete en este caso, y luego cuando no hay nada y baja incluso el valor del barril de Brent, que ha estado hasta 40 euros, y ahora está a 130, imagínate, pues más del doble. Sí, pero luego las bajadas no se experimentan tanto en la cuenta, pero la verdad que estamos en un momento, yo qué sé, porque estábamos saliendo o daba la impresión, ¿no?, que gracias a la vacuna, que gracias a todo esto íbamos a vivir por fin un verano más o menos normal, ¿no?, dentro de la normalidad, y después o sea, con este alza de los precios, con lo que está sucediendo en Ucrania y las malas noticias que nos llegan de allá, con lo que supone una guerra a las puertas, no a las puertas, en Europa, ¿no?, que una guerra se sabe por dónde empieza, pero no se sabe por dónde termina, ¿no?, a dónde puede llegar la escalada. Pues la verdad que o sea, te vuelve a generar el desasosiego, y más para una economía turística como la canaria, ¿no?, que también depende de los combustibles para atraer a la gente, de gente que para calentar su casa depende del gas que llega de Rusia, como son los alemanes. En fin, todo está tan interconectado que nos puede dar más sustos todavía en lo que le quede hasta ahora por delante. Iremos al turismo, que es lo principal de lo que vive, la actividad principal económica de la que vive Canarias, pero precisamente ya para terminar, Pedro, con el tema que iniciábamos en la tertulia, con el tema de la subida de la pesca, datos para que la gente lo sepa. Por ejemplo, que un poco también lo que tú decías y decía también Tomás, es que atuneros ahora hay 7 nada más, llegaron a haber 22. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar de periodista, pues la pesca, ahora ha dedicado mucho tiempo al turismo. Yo me acuerdo que yo me pasaba todos los días, pues prácticamente todos los días, por el puerto de Nao, y hablaba con pescadores, con los mismos propietarios de los barcos, los armadores que se llaman. Hombre, en fin, Jorge, nada más que hay que ver la importancia que tenía la pesca en Lanzarote, no ya los muelles. ¿Dónde Todo. se está construyendo, reconvirtiendo el mayor centro comercial de Lanzarote? En una fábrica pesquera. ¿Dónde habían otras fábricas? Y la vida que había ahí era una de las 5 fábricas de conservas. Sí, aquí en Lanzarote, probablemente era de las zonas más importantes conserveras de toda España, ¿no? Bueno, la Rocar, que era otra fábrica conservera. No tanto, como toda España no lo sé, pero era la principal de Europa en captura. La Rocar, Agramar, Garavilla, es que eran porque fábricas muchas de las de primer sardinas nivel. se dedicaba a la harina. Pues y mira al lo que ha aceite de quedado, pescado. pero es que estamos hablando del sector pesquero. Pero es que después, si nos vamos al agrícola, que también lo hablamos, agrícola no, al ganadero, que lo hablamos ayer, idem de lo mismo. La situación está horrible. Pero es que si después nos vamos al sector agrícola, es que con el problema de escasez de abasto de agua, pues dime tú a mí a qué nos vamos a dedicar. Como nos fallen los turistas, bueno, no lo sé. Vamos a ver lo que ocurre, pero como yo siempre digo... Bueno, ya nos fallaron, pues nos ponemos a ver. Hay que hacer un esfuerzo, es lo poco que nos queda en el sector primario, son las 4 queserías, las bodegas, es todo lo contrario, han mejorado, es lo único que realmente ha mejorado las bodegas de vino, sobre todo de la zona de la Sí, pero no sé yo cómo será esta vendimia sin lluvia, o sea, claro, no sé que esta vendimia puede ser... están pidiendo agua por señas. Y eso también es un problema, porque no se puede regar las heridas por regar. No. Hay que tener cuidado porque el agua que tenemos nosotros es del mar, por lo tanto tiene unos sodios y otros tipos de materiales que no son nada beneficiosos para la tierra. A lo mejor si lo pone un día no pasa nada, o 2, pero si lo va a poner durante 2 o 3 años, pues puede perjudicar finalmente al producto y en este caso a la propia parra. Pero hablando del turismo, nosotros hemos hablado hoy con la representante del sector, de la Federación Turística de Lanzarote, con Susana Pérez, y ella hablaba precisamente, Pedro, de que de momento no ha afectado la crisis, no ha afectado de momento a Canarias y a la isla de Lanzarote a la hora de enviar turistas.
La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador al asegurar que la guerra entre Ucrania y Rusia no está afectando a las reservas hoteleras, aunque sí matiza que afecta al sector turístico en el encarecimiento de la energía. Directamente en la llegada de turistas no tanto, sin embargo, por supuesto, se está viendo ya una repercusión económica, ¿no? Y muy principalmente en todos los sectores, y entre ellos obviamente la industria turística, por el impacto en los precios, tanto del combustible, barril del petróleo, como de la energía, ¿no? de la electricidad. Esta crisis, derivada del conflicto bélico, afecta principalmente a las compañías aéreas por el mayor coste del combustible y al bolsillo del turista, que ha perdido capacidad adquisitiva y por tanto de gasto. Una de las repercusiones que hemos dicho, aparte de la propia industria del sector, por supuesto las compañías aéreas se van a ver sin lugar a dudas pues afectadas por ese incremento, ¿no? La conectividad prevista para el verano hasta la fecha es buena, pero sin lugar a dudas vamos a ver cómo en ese sentido pues estamos haciendo junto con Turismo Lanzarote un seguimiento, y seguiremos haciendo el seguimiento de pues ver si las previsiones hasta la fecha en conectividad pudieran reducirse, cambiarse o mermar. Y por otro lado, pues en cuanto al bolsillo obviamente de los turistas, ¿no? Pues en la medida en que sus costes, ¿no? También elevan en el bolsillo, ¿no? de la economía doméstica, sin lugar a dudas puede verse afectado. Susana Pérez se reunía ayer con representantes del Cabildo de Lanzarote para reclamar que se mejoren los puntos de recarga de los vehículos eléctricos y que se acelere la implantación de energías renovables en la isla. Bueno, pues de momento Tomás parece que no está afectando de manera importante y de hecho, insisto, está hoy, por ejemplo, Puerto del Carmen está en torno al 80% de ocupación media. Hombre, yo creo que dependerá de cuánto de larga sea esta guerra, cuánto de intensa, cuánta implicación termine generando en el bloque occidental o no, si se queda como una cosa localizada solamente en Ucrania o al final los países terminan interviniendo, o hasta qué punto las sanciones que también se le están poniendo a Rusia pues terminan afectando al bolsillo de los europeos. Me da la impresión de que desgraciadamente, o por lo menos a día de hoy, algo nos debe afectar. O sea, primero porque los turistas llegan en aviones y por lo tanto el precio de un elemento que cada vez la gente tenía asumido como que es más prescindible, es decir, casi lo que menos te gastabas era en el billete, luego te gastabas más en todo lo demás, pero la gente no está dispuesta ahora mismo a lo mejor a gastar determinados precios en el billete. Y luego, si ya le están pidiendo a los europeos que empiecen a pagar el gas en un sitio, ¿no? o en países fríos, pues digo yo que antes preferirán gastárselo posiblemente cuando hagan las cuentas anuales. Claro. Es verdad que también hay mucho, creo yo, ¿no? Me da la impresión en estos momentos, debe haber bastante ahorro acumulado por 2 años de pandemia en Europa, ¿no? O sea, que hay gente que seguramente tenga ganas de viajar, a lo mejor este verano pues más o menos escapamos a pesar de todo, pero como el conflicto se prolongue y también las medidas económicas que son tan negativas, tiene pinta de que nos terminará afectando. ¿Pedro? Pues estando de acuerdo en toda la argumentación de Tomás, yo espero que dure el conflicto lo menos posible. Yo creo que eso es de perogrullo, porque eso es lo que esperamos todos, pero sí es verdad que tarde o temprano toda esta situación, todas estas restricciones, porque al final esto evidentemente es un conflicto bélico, pero con muchas derivadas económicas, ¿no? Que van a afectar al europeo, que al final es el que nos provee a nosotros de turistas. Esperemos que siga las buenas perspectivas por el bien de todos nosotros, porque de verdad que si no, la situación, yo no sé, pero se puede tornar dramática. Y después, con respecto a la petición de Susana o de la Federación Turística al Cabildo de Lanzarote, me parece perfecto lo de... No sé si va a haber fotolineras para tanto coche, pero bueno, ojalá, porque si estamos apostando por ello, pues hay que hacerlo de verdad, aunque yo soy de los que dice que una fotolinera no es la que tiene que suministrar en este caso la electricidad a los coches, sino tendría que haberse ya, o apostarse, se lo preguntamos a Román, por negocios destinados a suministrar corriente eléctrica, pero cobrando la corriente eléctrica, no que la paguemos todos. Y después, con respecto a apostar por las energías alternativas, yo creo que eso va a través de un nuevo plan insular, que me da a mí que vamos a tardar en verlo, donde se apuesten de verdad por las energías alternativas. Y el Cabildo de Lanzarote, que yo recuerde, hace un mes aproximadamente, apostó por una moratoria en torno a la energía eólica, creo yo. Si no han cambiado, y no han cambiado, hasta hace un mes habían pedido una moratoria eólica, o de energía eólica. Bueno, el caso de Juan Manuel Sosa, el consejero que muchos llaman tránsfuga del Cabildo de Lanzarote,
se trataba hoy precisamente en un pleno extraordinario y urgente, donde se daba a conocer, Tomás, que finalmente se ha dado a conocer un auto, en este caso de lo contencioso administrativo, en donde de manera cautelar, que es una noticia que ya conocíamos, de manera cautelar se había paralizado, para que todo el mundo lo entienda, porque la expulsión de alguna manera que había decretado el grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, de Coalición Canaria, y lo había puesto en conocimiento del Pleno. El Pleno había tomado, en este caso, conocimiento de ese hecho y por lo tanto lo pasaba al grupo, el secretario del Cabildo lo pasaba al grupo de los no adscritos. Eso de momento se ha paralizado todo y esto es lo que se ha dado hoy, a conocimiento en el Pleno del Cabildo. Sí, a mí me parece todo bastante coherente teniendo en cuenta los ritmos de la justicia y las formas de actuar de la justicia. Es decir, el paso, a todos nos puede parecer, bueno, pues si no está en el grupo político, pues no se va por los no adscritos, que es eso de que siga tal, pero la justicia en este sentido pues suele ser garantista y hay que tener en cuenta eso, que el acta pertenece al individuo, que puede suponer una merma en sus derechos de representación política al pasar a los no adscritos, porque además ahora está en el grupo de gobierno, y entonces creo que entra dentro de la lógica eso, de la justicia, que diga cautelarmente, pues hasta que no se entre en el fondo del asunto, se queda en donde está, porque luego reponerlo en un sitio donde lo has echado es bastante complicado. Pero también, o leía por lo menos, que la Fiscalía luego por el otro procedimiento, que es el procedimiento largo, lo que pasa es que claro, que cuando termine el procedimiento largo, seguramente habrá terminado la legislatura, con María Dolores Corujo aún sostenida por alguien que no se presentó por su partido, además que se presentó por un partido de la oposición, allí como presidenta, ¿no? Pero lo cierto es que por el procedimiento largo parece que la Fiscalía sí entra en el asunto y parece que o comenta, ¿no?, que no se vulneran sus derechos a la hora de pasarle a los no adscritos. Es decir, que tenemos una de cal y otra de arena. Es decir, el juzgado dice no se le pasa a los no adscritos porque se le puede vulnerar los derechos, o espérense todavía porque cautelarmente vamos a mantenerlo donde está, pero la Fiscalía dice puede ser que no se vulneren. O sea, una cosa y la otra, ¿no? Ahora, porque Tomás se me adelantó a la escaleta, precisamente porque la Fiscalía, esto es lo que se tomaba la decisión en el Ayuntamiento, en el Cabildo de Lanzarote, dar conocimiento de que había un auto de la justicia que decía que, de alguna manera, don Juan Manuel Sosa recuperaba sus derechos que él considera que han sido vulnerados. Pero ahora, Pedro, que es lo que te iba a preguntar a ti, el fiscal que inicialmente había apoyado esa tesis de que que había que paralizar la expulsión de manera cautelar porque por precaución había que estudiarse a ver si vulneraba o no los derechos, ahora dice que no se vulnera. No se vulneran los derechos del señor Sosa. Yo espero que este procedimiento como mínimo no se alargue tanto en el tiempo, yo digo por la ética, la moral y lo que vislumbra, ¿no? Todo este empozoñamiento de la vida pública en esa representación del Cabildo de Lanzarote, que se convoque en pleno. Mira que está costando convocar pleno, porque se convoquen para tratar el tema de si Sosa está en el grupo de no adscritos, si está en el grupo de gobierno, si está con Coalición Canaria, si no está. Yo creo que ya va siendo hora de que dignifiquen un poco la vida pública, entendiendo que no me preguntaste eso, pero es que de verdad me da tanto repelús que los ciudadanos de Lanzarote estemos asistiendo a esta situación. Mira, que pongan a Sosa donde tendrían, desde mi punto de vista, si hubiera un poco de coherencia política, el Partido Socialista, la presidenta del Cabildo, debería ponerlo apartado del grupo de gobierno, Coalición Canaria respetar que no haya mociones de censura y terminar con esta pantomima y este esperpento político, desde mi punto de vista. Y después ya que termine como tenga que terminar, y ojalá que se termine lo antes posible, porque yo es que no entiendo muy bien, Tomás, lo que dice es que se vulneren los derechos fundamentales de él como cargo público. ¿Quién le está quitando a él la representación como consejero? Lo que están diciendo es que no está dentro de un grupo donde yo no quiero que esté, que es Coalición Canaria. Su Coalición Canaria tendrá legitimidad para decir que después de haber dilucidado un expediente, expulsarlo, porque se consta como que se presentó con Coalición Canaria y él ha decidido seguir manteniendo o estando en un grupo de gobierno contra viento y marea, ¿no? Bueno, es que Coalición Canaria lo expulsa precisamente que es que no entiendo que se vulnera. No, pero yo creo que él está vulnerando o tomando el pelo a los ciudadanos que le votaron a él. Pero el juzgado, desde luego, cuando toma la decisión de paralizar la expulsión, algún indicio tendrá pues, por el procedimiento, no tengo idea, porque la verdad que no sigo tan de cerca las andanzas del consejero Sosa, pero algún indicio tendrá de que alguna vulneración por el procedimiento, por lo que representa, por sus derechos como representante público habrá, o sea, digo yo. Bueno, vamos a ver, porque nosotros hemos pedido opinión, en este caso, a Pedro Sanginés, que es el portavoz adjunto de Coalición Canaria en el Cabildo, y también ponemos una parte, creo, del pleno del Cabildo de hoy, donde Dolores Corujo dice que ha recuperado todos sus derechos el señor Sosa.
El caso Sosa da un nuevo giro jurídico. Ahora la Fiscalía Provincial de Las Palmas propone desestimar la demanda de Juan Manuel Sosa, quien recurrió la expulsión del grupo de Coalición Canaria por transfugarse al grupo de gobierno liderado por el PSOE. El portavoz de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, entiende que ahora la Fiscalía ha entrado en el fondo y entiende que fue bien expulsado y por lo tanto al secretario del Cabildo no le quedó más remedio que enviarlo al grupo de los tránsfugas, cosa que recurrió Juan Manuel Sosa. En principio, y por prudencia, y así lo dice en este auto, se mostró a favor de la medida cautelar, no así sobre el fondo, con lo cual entendemos que las circunstancias han cambiado radicalmente, ¿no? Para Sanginés, la posición del fiscal es muy importante porque inicialmente apoyó la medida cautelar solicitada por Sosa, pero ahora, en su escrito, el juez cree que no ha habido ninguna vulneración de sus derechos fundamentales cuando fue expulsado del grupo de Coalición Canaria. En definitiva, propone al juzgado que desestime lo que Sosa denuncia, que es que han sido vulnerados sus derechos fundamentales. Curiosamente, mientras ayer noche se conocía este escrito de la Fiscalía Provincial apoyando las tesis de la expulsión de Sosa, la presidenta del Cabildo celebraba un pleno para dar cuenta del auto de hace un mes que cautelarmente paralizaba los efectos de la expulsión. La presidenta del Cabildo, basándose en este auto, informaba al pleno de la nueva situación de Sosa. Tengo la obligación de informarles, como se hizo en un primer paso, de la situación actual del consejero don Juan Manuel Sosa, el que recupera todos sus derechos sin excepción político. Sanginés cree que Dolores Corujo convocó este pleno urgente para que Sosa pueda cobrar finalmente como vicepresidente del Cabildo y no como hasta ahora de la sanidad pública. Desde luego esa es su pretensión, la del gobierno, tanto PSOE como Podemos, que ha dejado reservada la plaza de vicepresidencia, no sé si usted lo sabe, porque es el sueldo más alto que pudiera tener Juan Manuel Sosa después del de médico, claro, en el Cabildo de Lanzarote y después de la presidenta. Para eso necesitan imperiosamente tumbar la expulsión de Juan Manuel Sosa, pero eso de momento no se ha producido a nuestro entender. Por otro lado, a Sanginés le resulta paradójico que la presidenta haya contratado un abogado externo, Agustín Domingo Acosta, para defender las tesis del consejero transfugado en la demanda presentada por Juan Manuel Sosa contra el Cabildo, en lugar de defender a la institución. Bueno, esto también es un dato curioso, al menos así le parece a Coalición Canaria, que Juan Manuel Sosa denunció al Cabildo por haberlo pasado al grupo de los no adscritos y aceptar las tesis de Coalición Canaria de haberlo expulsado. En cambio, en lugar de contratar al servicio jurídico del propio Cabildo para defenderse al Cabildo, decir, no, esto está bien adoptado, lo que ha hecho es contratar a un abogado independiente a costa de la institución, nunca mejor dicho, y en este caso para defender los intereses del que te demanda. Es decir, son cosas curiosas que ocurren a veces en la política. Bueno, seguramente habrá algún subterfugio legal donde se habrán amparado. A mí lo que sí me gustaría decir, que me parece, a mí, yo ya no voy a entrar en esto, de verdad, que el empozoñamiento este da asco, ya políticamente hablando, pero para que la gente lo sepa. ¿Ustedes saben cuánto cuesta convocar? ¿Cuánto le pagan a un consejero por ir a un pleno cuando no está liberado? No recuerdo. Pero 200 o 300 euros. No. 200 o 300 euros cada vez que... A los consejeros liberados. ¿Ustedes saben cuántos consejeros liberados hay en el Cabildo de Lanzarote? Como mínimo 7 u 8. ¿Usted cree que hay derecho que se convoque? No hay plenos para un montón de cosas que hace falta sacar adelante o hace falta fiscalizar en la isla de Lanzarote de la actividad del Cabildo. Y se convoca un pleno para dar cuenta de que el juzgado ha dicho que se tiene en cuenta. Pero es que aquí no se ha perdido la vergüenza política, de verdad. Bueno, yo me siento asqueado. Yo creo que está obligado a hacerlo, Yo creo que está obligado. Pero si yo no estoy hablando de que esté obligado, no, ahora estoy hablando de lo que toda esta situación está dando lugar. Pues, ¿tú crees que hay derecho a que se convoque, a que se gaste dinero? Que hay gente que lo estamos pasando mal. La obligación o no de convocarlo se podía hacer en un ordinario, entiendo yo. Sí, eso lo dice Sanginés, decía que no corre prisa. No corría prisa, podía hacerse un ordinario que creo que tenía que... Si este señor no actuara así, seguro que no había que convocarlo. Si este señor no actuara así, seguro que no había que convocarlo. ¿Y por qué no se va en sanidad? ¿No le pagarían? Yo creo que le pagan. ¿Por qué no se va a sanidad? Bueno, hoy se presentó en la rotonda de lo que es a la entrada del puerto Marina Arrecife, se presentaba hoy... Marina Lanzarote, en este caso, presentaba hoy una escultura en honor al pescador, ¿no? Sí.
Sí, el pescador y el marlín, creo que se llama, ¿no? Creo que es así exactamente como se llama, ¿no? Basado en una de las... Bueno, de obra de Hemingway. Del viejo y el mar, al parecer, que eso yo también no... Pues mira, está bien que estas cosas, por lo menos, aunque sean esos hitos en medio de la ciudad, aparte de que me gusta, digo, decir que queda... Es muy llamativo. Es llamativo, es bonito. Se ve que está utilizando materiales que parece casi de reciclaje, pero que luego lo que termina generando esto. O sea, Ernest Hemingway, al parecer, al escribir El viejo y el mar, se inspiró en un marinero lanzaroteño que luego emigró a Cuba. Y entonces, que se ve ahí, el señor mayor, exacto, Gregorio. Ese que acaban y al parecer es un homenaje a la obra y también al personaje que muchos lanzaroteños seguramente ni sabíamos que una de las grandes obras de la literatura universal, como puede ser El viejo y el mar, tiene como inspiración a una persona de esta isla. Efectivamente, yo creo que está interesante la escultura, el sitio yo creo que es adecuado, estamos hablando de lo que era el centro neurálgico del sector pesquero de la isla de Es muy llamativa, la escultura es muy llamativa. Yo ayer fui a verla por ahí, es muy llamativa. Y hay que felicitar a su artista Jorge Isaac Medina, que es el autor de El pescador con marlin, creo que se llama. Y después, estamos hablando ya de politiqueo, lo llamativo fue que estuviera todo el grupo de gobierno, salvo Coalición Canaria. Que también, pero esos son pequeños detalles que habrá que limar, asperezas seguramente. Alguna aspereza habrá habido, supongo yo, ¿no? Bueno. ¿Alguna razón? Pues es que, a ver, si un grupo de gobierno suele estar siempre como mínimo algún representante de toda la formación política. Es más, yo no sé, yo no me fijaba porque yo no estuve, pero a lo mejor tendría que haber incluso habido gente de la oposición, porque al fin y al cabo son 25 los concejales que representan al municipio de Arrecife. Bien o mal, pero lo representan. Bueno, tenemos que ir a publicidad y ahora vamos a hablar un poco precisamente en este caso con Promotur, con el gerente Promotur, que es el que lleva, digamos, todo el tema de la promoción turística de Canarias, que es un lanzaroteño, el gerente José Juan Lorenzo. Bueno, pues la situación de Ucrania no mejora, a pesar de que había cierta esperanza, en este caso Tomás, por el tema de esa reunión que se iba a celebrar en Turquía, en esas conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y también de Rusia. Finalmente, lo que sabemos, lo que ha trascendido a la prensa es que no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. Sí, la verdad que... Y luego, es que también Europa, si te das cuenta, Occidente, ¿no? Funcionamos con unos modelos, en este caso políticos, de mentalidad, que somos un poco pues, herederos de la Revolución Francesa, del modelo liberal y todo esto, pero luego sobre todo la materia prima, lo que hace que nos movamos, siempre llega de regímenes con los que tenemos que convivir porque no nos queda otro remedio, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del ruso, o como es Arabia Saudita, o como es Venezuela, que ahora parece que los estadounidenses vuelven a comprarle petróleo a Venezuela porque para evitar depender en menor medida, lo menor medida posible de los rusos, que no son equiparables desde el punto de vista, ¿no? Porque ahora de repente Putin es lo peor que nos ha podido pasar, pero es un régimen con el que hemos mantenido relaciones de manera constante durante toda la vida. O sea, y no solo la ultraderecha, como ahora quieren hacer vender. No, todo el mundo. O sea, todo el mundo. Bueno, vamos porque nos está esperando el director gerente de Promotur, el lanzaroteño José Juan Lorenzo. Buenas tardes, José Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bien, muy bien. Bueno, José Juan, por decir algo, ¿no? Eso de estar muy bien como estamos con el asunto de Ucrania. Pero, José Juan, directamente, ¿está afectando ya la crisis de Ucrania al turismo en Canarias? No, todavía no vemos las reservas hasta, ni en conectividad está afectando, ni en reservas está afectando todavía. Las reservas de esta semana, de la semana pasada respecto a la anterior, a día 7 de marzo, las reservas siguen creciendo, siguen aumentando. Quizá pueda haber pero es inapreciable, una ralentización, pero no, lo que estamos viendo ahora no está afectando, al menos todavía. ¿Y puede afectar en el futuro si esto se alarga? Bueno, eso ya entramos en el terreno de las conjeturas. Está claro que todo esta situación tan atroz y esta invasión de Putin en Rusia va a afectarnos, va a afectar a todos, nos va a afectar en muchos ámbitos, ¿no? El encarecimiento, ya lo estamos viendo, etcétera. Que afecte a Canarias
en concreto a nuestra región, bueno, pues está por ver, porque cabe la posibilidad que se nos perciba como un espacio que somos seguro y muy alejado e independiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no se trata de hacer conjeturas, se trata de hacer un seguimiento muy cercano y continuo, y lo que estamos viendo de momento de momento no vemos ninguna afección. ¿Se ha podido estudiar, José Juan? Perdona, ¿se ha podido estudiar, José Juan, si ha habido ya un incremento, por ejemplo, no de la gente que ya ha sacado el pasaje, sino de los que van a sacarlo de cara a las próximas semanas? ¿Si ha habido un aumento de tarifa en los aviones? No, tampoco no estamos apreciando eso todavía. Tengan en cuenta que las compañías tienen seguros frente a las variaciones en el precio del combustible, y hay compañías muy importantes que tienen asegurado hasta el 80% del año, ¿no? Incluso esos seguros son a corto, medio y largo plazo, ¿no? En general, todas las compañías tienen en el corto plazo, si dura poco, pues tienen asegurado unos precios, ¿no? Entonces, de momento yo creo que está toda la industria en estado de shock, deseando que esto acabe lo antes posible, que se pare esta situación, pero a la expectativa, ¿no? A la expectativa y ver cómo va evolucionando. Pedro Martín quería hacer una pregunta. José Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me ha llamado la atención eso de hacer conjeturas. Yo es que creo que tú eres un profesional reputado en la materia, habrá un montón de profesionales, supongo yo, en otras localizaciones desde el punto de vista turístico, en el mundo turístico, donde tendrán analizado una serie de escenarios, ¿no? Eso es lo que creo yo que hay que ir mirando para ver cómo puede afectar o no esta situación, esta crisis, ¿no? El alza de precios del combustible debido al conflicto y debido a otros condicionantes. Y supongo que esas cosas se pueden estudiar, ¿no? O analizar. Por supuesto que hacemos todos los escenarios, pero es que esos escenarios están muy abiertos y estamos encima de ellos. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un seguimiento al conflicto, hacer un seguimiento a los distintos operadores, cuál es el estado de ánimo del cliente, monitorizar cómo evolucionan las reservas y cómo evoluciona la conectividad, que es a lo que me estaba refiriendo. Y bueno, y trabajar con posibles escenarios cuando pase esta situación de posibles incentivos a conectividad para países afectados, acciones que puedan empatizar con la situación en la que se encuentren, pero es que todavía es un poco pronto, ¿no? Y por otra parte también, bueno, nuestra comunicación pues ya se ve condicionada, en concreto en las redes rusas, por supuesto, se han silenciado y se ha puesto de alguna forma una comunicación empática, no solo por supuesto con los ucranianos, sino también con la población rusa. Y bueno, y también monitorizamos muy estrechamente lo que está pasando en Polonia, intentamos estar ahí y bueno, las campañas también que tenemos, que vienen funcionando, las que están siempre en marcha, pues se intenta modularlas un poco, es decir, estamos a la observación, pero es que cómo le vaya a una región respecto a otra, nosotros siempre lo hemos sido ante el COVID, un destino seguro, confiable, conocido. Todo eso juega a favor de Canarias todavía más en esta situación. Entonces, los escenarios son un poco abiertos, ¿no? Juan, Tomás te iba a hacer una pregunta, pero quería hacer una matización. Matización no, es que también quería, con respecto a esto también, pues ya que estamos hablando de este conflicto entre Ucrania y Rusia, se sabe que, por ejemplo, los rusos son muy pro Tenerife, pro chicharrero, vamos a decir así, la zona sur de Tenerife. ¿Se está viendo se está estudiando también o están viendo alguna afección por parte de este conflicto en ese turismo ruso que va a Tenerife? Bueno, la afección, bueno, primero es que hay que relativizar el tema. El turismo ruso ya estaba muy condicionado por la pandemia y por la imposibilidad de acceder al mercado europeo por temas de vacunas. O sea, el turismo ruso estaba en mínimos ya.
mínimo. Y su participación es muy pequeñita. Ya era muy pequeñita en el 19. Estamos hablando de porcentajes muy bajos. Ahora mismo no hay turismo porque no hay conectividad ninguna y no hay... Bueno, estamos en esta situación. La afección es total. Es decir, cero. Ahora mismo no hay turismo ruso, ahora mismo, en Canarias. Hombre, pudo haber, ¿no? Quedándose el que no pudo retornar, tendrá que estar. No, pero es que está diciendo que no, por el tema de la pandemia ya ni siquiera había. Ya era muy bajo, y ucraniano un poquito más, pero vamos, estamos hablando de que en Canarias se pudieron quedar unas del orden de 100 y pico personas. Es lo que estamos hablando, y que es la propia comunidad la que los está acogiendo, y no hay mayor reclamación en ese sentido. Tomás López. Estamos muy atentos. Sí. José Juan, yo quería preguntarte, para intentar hacer esas previsiones de cómo nos puede afectar en caso de que el conflicto se prolongue en el tiempo, me imagino que también hay que tener en cuenta quién nos llega, ¿no? Tanto origen nacional, ¿no? Si tenemos suficientemente diversificado la procedencia, porque me imagino que habrá países que sufran más la crisis ucraniana que otras, digo, por la dependencia energética que, por ejemplo, tiene Alemania, y también el perfil socioeconómico, lo decíamos hace un momento, ¿no? Es decir, la gente, cuando ya hay un ministro, bueno, en este caso sí, un euroministro, podríamos decir, pidiéndole a la gente que baje el consumo de calefacción, pues seguramente preferirá estar caliente en la casa que viajar. Pero también lo decíamos, habrá mucha gente que tenga una bolsa de recursos, de dinero, ¿no? Sobre todo después de 2 años de casi no haberse podido mover, que pueda viajar, pero estamos hablando ya de clases más medio altas. Ahora mismo, ¿qué perfil es el que nos va a poder permitir aguantar un embate de más tiempo llegando turistas a Canarias? Bien, yo creo que lo ha dicho usted, ¿no? Hay una bolsa muy importante de demanda no atendida durante todos estos años de pandemia, que bueno, ya este invierno hemos tenido una conectividad por encima de la del 2019. Para este verano, todavía a día de hoy, para este invierno que se va a cerrar dentro de un par de semanas, en conectividad estamos un más 7,2. Para el verano estamos ya en un 8,3 de mejor conectividad que el verano del 2019. En reserva, las reservas semana a semana vienen subiendo. Esa demanda está ahí, está contenida, y como decía antes, somos un destino que que somos percibidos, que estamos alejados, que estamos un destino seguro, conocido, es muy importante, confiable. Entonces nuestros visitantes son aquellos que nos vienen visitando, los británicos que están subiendo, están recuperando ya después de dejar atrás todo el tema de la pandemia, muy fuerte su presencia en Canarias, ¿no? O los franceses, los italianos, los alemanes, por supuesto, en general todos nuestros mercados. Los mercados que estaban más débiles precisamente eran los nórdicos. O sea, los nórdicos estaban un poquito más débiles, pero el mercado nacional está muy fuerte para este verano, en toda Canarias, en Lanzarote especialmente. Es decir, y claro que ya bascularemos la campaña de Semana Santa. Pues salen ahora campañas para el mercado insular, regional, para el mercado nacional. Tenemos abierto todo el tema de La Palma. Bueno, todo está metido en este contexto ahora tan atroz y tan extraordinario, pero el edificio sigue intacto y nuestras posibilidades están a tope. Última pregunta, pero simplemente una acotación, porque me han dicho, ¿se va a hacer algún tipo de promoción, aparte del de La Palma, del bono turístico de La Palma, para otras islas, para como se hizo la otra vez, o esto ya no tiene sentido en estos momentos? En este momento no se descarta nada, pero no hay. El planteamiento este año es con La Palma, esforzarnos en La Palma. Como decíamos ya, la situación se está normalizando y no hay ningún planteamiento bueno, sí, le estamos lanzando campañas regionales, pero entiendo que se está preguntando si va a haber un bono canario este verano. No. Este año no. Pero quería hacer algo. Iba a preguntarle por el bono de La Palma también, porque no lo ganaremos otra vez. Pues qué pena, porque yo lo aproveché el año pasado. Bueno, hay que aprovecharlo en La Palma. Ya me inscribí, pero todavía no me han respondido. Espero que Los primeros 4.500 beneficiarios ya lo saben. ¿Ah, sí? Usted puede consultar el suyo en la página web. Si no le ha llegado un correo es que no me tocó. Fue uno de los 4.500 primeros beneficiarios. Pero el primer miércoles de abril
Sí. Será el siguiente sorteo con otros 4.500. Bueno. Esta vez entraron 83.000 personas en el bombo, digamos. ¿83.000? Sí, entraron en el bombo en el primer concurso. En el siguiente entrarán todos los que no salieron agraciados y se retiran los que ya fueron agraciados y entrarán los nuevos porque sigue abierta la inscripción durante todo el año. Y por cierto, si te toca, por ejemplo, en este mes, ¿tienes que viajar en este mes? Tienes que viajar en los siguientes 4 meses. 4 meses. Vale. Pues bueno, vamos a ir, pero la verdad es que el turismo y en general toda la economía de Canarias, hemos tenido la pandemia, cuando estamos saliendo de la pandemia ahora nos viene lo de Ucrania, que efectivamente de momento no está afectando, como usted dice, y yo he podido comprobar, al menos aquí en Lanzarote, con propietarios de hoteles, y me han dicho que de momento no está afectando, pero es cierto que la incertidumbre está porque no se sabe cómo va a acabar este asunto, ¿no? Si se puede extender mucho en el tiempo y además de extenderse en el tiempo con medidas económicas que puedan perjudicar a todos, ¿no? Porque ya las crisis son globales, ¿no? Si afecta a un señor de Alemania, afecta a un señor de Lanzarote. Yo tengo una curiosidad antes de irnos. Promotur se ha preparado para, como dicen que ahora esto también, el tema de este conflicto bélico, también se ha centrado mucho en los ciberataques. ¿Ustedes se han tenido que preparar de forma extra? No, especialmente, no. Nosotros, bueno, la verdad es que, bueno, todos esos temas los tenemos, yo entiendo que bien trabajados y no nos hemos preparado especialmente. Pues don José Juan Lorenzo, mucha suerte. Vamos a ver si este año, como anunciaba las perspectivas de que iba a ser muy buen año turístico, en comparación, por supuesto, al 2020, pero incluso al año prepandémico, ¿no? De 2019. Vamos a ver si es verdad. Seguro que sí. Venga, buen día a todos. Venga, un abrazo. Bueno, José Juan Lorenzo, en este caso director gerente de Promotur, que es la empresa de promoción turística del turismo en Canarias. E incluso deberíamos aspirar a que sea mejor año que el 2021 incluso, ¿eh? No, que parece que estamos... Que el 2021 creo que va a ser el mejor año. Seguro, ¿no? Sí, eso, bueno, la perspectiva. Ahora con esto de... Como dijiste 2019 y 2020, digo, pues me equivoqué. Es que pasa los años también, es que esto... Que llevamos 2 o 3 años. El 19, ¿no? Yo ya me perdí. Sí, el prepandémico el 19, que fue un año de los buenos en Canarias. Es decir, estamos hablando de casi, creo que fueron 15 millones de turistas extranjeros. Casi 15 millones de turistas extranjeros, más 1,5 millones de turistas españoles. Estamos hablando de 16, más el turismo interno nuestro, el turismo insular, el que viaja entre islas. Es decir, estamos hablando de una potencia turística importantísima, ¿no? Bueno, por cierto, que hoy hemos hecho una noticia, no sé si ustedes recordarán, Pedro, el caso Ulises. Sí, el de Ulises, sí. No es que lo recuerde, es que conozco el caso perfectamente. Bueno, pues por lo visto, Pedro, los padres que lo han tenido, lo han cuidado... Los padres de acogida. De acogida, que lo tienen desde los 6 meses a ese niño, que ahora tiene 3, 4 años... Sí. Pues finalmente, Tomás, este tipo de cosas yo siempre digo que son muy complejas, hay que tener cuidado, pero lo cierto es que te explican cuál es la situación y cualquiera persona de los 3 de aquí, aplicar el sentido común, muchas veces es lo mejor. Vamos a exponer el caso para que todo el mundo lo conozca y luego lo vamos a comentar antes de irnos. Ulises Montes de Oca y Silvia Fernández están desesperados. Tanto el padre de acogida como la madre biológica del niño de 3 años han mostrado su temor ante un nuevo intento del Gobierno de Canarias de retirar la custodia del niño que llegó a la casa de Ulises en calidad de acogida temporal. Hoy a las 9 de la mañana la Guardia Civil se presenta en mi negocio y bueno, lo que quiere el Gobierno de Canarias otra vez con la cuarta es una orden judicial para entrar en mi casa para llevarse al bebé. Entonces desde aquí estamos reclamando, es decir, ya mis abogados desde hace media hora están preparando los escritos para presentarlo, tenemos 24 horas para presentarlo para que no se lleve a cabo esta cuarta entrada en domicilio, que las terceras han sido a favor nuestro. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Mira, estamos ya de verdad luchando, ya no tenemos, bueno, vamos a seguir, estamos ya en el Constitucional, estamos en el Supremo, y estamos lo que queremos es que por favor, y desde aquí,
que se pare todo esto hasta que sea el juicio principal. Es decir, tenemos la próxima semana unas vistas que la Fiscalía de Menores pide 3 días de informes técnicos, psicológicos de los padres biológicos, de nosotros y el bebé, y el Gobierno de Canarias no quiere que se haga esa citación. Ya en su momento pidió que no se hiciera, pero la Fiscalía quiere escucharnos, ¿no? Y entonces esta tercera entrada a domicilio, esta cuarta entrada a domicilio, ya creo que ya es un desastre. Es decir, que quieren llevarse a un niño a un centro de acogida, ¿para qué? El niño no conoce otra cosa. Es decir, el niño desde sus dos meses de edad está con nosotros. Es decir, sería un vaivén, es decir, llevarlo a un centro de acogida hasta que salga el juicio principal. Es la locura más grande, sería el trauma más grande que le haríamos. Tenemos que pensar en el menor. La madre biológica solo espera que un juez le dé la custodia a la familia de acogida para que así ella pueda seguir viendo a su hijo. Yo lo único que reclamo es que el niño se quede donde está y ya está. Y que lo pueda ver yo y ya está. Y también que no me han dado el derecho a... Ay, Dios. Que conmigo no han contado para nada por mi enfermedad, ¿sabes? Yo estoy ahora mismo muy bien, estable, de todo. Estoy trabajando en comedores de niños, ¿vale? Y todo. Y no, de 3 añitos, de 4, de 5, de 6. Y yo creo que yo estoy súper bien para estar con mi hijo y para que estén con la familia con nosotros, que no se lo lleven a ningún lado. La propia Silvia solo tiene buenas palabras para la familia de acogida. Es buena relación en todos los sentidos, desde el minuto 1, la verdad. Son una familia maravillosa, la verdad. Por lo menos conmigo se han portado divinamente y con nosotros igual, en todo lo que han podido, la verdad. Vale. No puedo decir nada malo de ellos, que al revés, el niño es una locura con ellos, vamos. Que si el niño se separa de ellos sería un trauma para el niño, que eso es otra. Eso tampoco nos hemos puesto a pensar que es un trauma, ya a nosotros nos da igual, es el niño que está acostumbrado ya a estar con ellos y con los que están alrededor, ¿me entiendes? Para hacerse oír más, la familia del menor ha lanzado este vídeo en el que cuentan su caso y reclaman justicia para ellos y el menor. Para que un niño no sufra innecesariamente. Este es el problema que tenemos, evitar que un niño no sufra. Bueno, pues es la 4ª vez que el Gobierno de Canarias reitera que tienen que reclamar, retirar al niño de esa familia que son, en este caso se llama Pedro... Padre de acogida. Padre de acogida, pero que no tenían el derecho, según el Gobierno de Canarias... Es uno de los requisitos que le ponen para no... Para que después no se queden con ellos. Sí, pero bueno, a ver, la ley tendrá que tener también sus excepcionalidades y lo primero tiene que ser la situación, en este caso el bienestar del menor, y si hay informes que avalan que a lo mejor el niño, lo más adecuado para él, y da igual que vaya en contra de la ley se puede cambiar porque la ley está hecha por las personas y al fin y al cabo las personas son susceptibles también de poder cambiarla. Y si el niño, porque yo conozco el caso, los conozco a ellos, se han volcado con ellos, la madre no la conocía, pero sí sé de la relación que tenían con ella y el niño. La madre biológica. Sí, la madre biológica, la que está estupenda, sí, la otra es la madre de acogida, que está estupendamente cuidado, que si no hay ningún problema, si el niño ya tiene estoy diciendo 3 que años, seguramente, creo. Sí, pero lo tiene desde los 6 meses aproximadamente, 6 meses. Que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, como decías antes, que no tiene mucha lógica. Han habido manifestaciones, ellos han ido a juicio. Yo es que me encuentro que si hay que cambiar la ley, que se cambie o que se contemplen excepcionalidades, no lo sé. Tomás, es un tema complejo, pero lo cierto es que yo les digo siempre, ¿qué es lo principal de aquí? Que el niño esté lo mejor posible. Y si preguntamos a todo el mundo con quién va a estar mejor el niño que el que lo ha criado, parece lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es eso, yo no conozco lo suficiente el caso y lo que sí es verdad que son figuras diferentes, la de la acogida temporal y la de la adopción, ¿no? Que la adopción pues lleva unos trámites y la acogida lleva otros. Entonces pasar de una a otra, pues no sé hasta qué punto será legal, pero ciertamente, ahora que lo comentan, ¿no? Da la impresión de que debería contemplarse por lo menos esa posibilidad. Por lo menos que haya excepciones, ¿no? Claro, ¿no? Que se contemple la posibilidad, es decir, la acogida es una cosa, porque incluso yo, por ejemplo, alguna vez me lo he planteado y digo, mira, pues si hay veces que puedes ayudar a un pibe o a una piba durante un tiempo de manera temporal. Durante un tiempo determinado, a lo mejor incluso no te importa que tenga determinada edad, porque estás en otro rol, ¿no? Que no es a lo mejor el de ser un padre para toda la vida o una madre para toda la vida, sino una ayuda temporal. Pero si resulta que además ese pibe o esa piba, en este caso un niño, ¿no? Que llegó casi bebé a esa casa, se ha acostumbrado a esa casa, ¿por qué no
contemplar la vía de pasar de una situación administrativa a otra, ¿no? Pero ahí es probable que la ley no sé si no lo prevé, pero debería ser. Por lo visto no lo prevé y la burocracia es la burocracia, las leyes son las leyes según dicen desde el gobierno de Canarias, y por mucho que ellos entiendan que en este caso concreto, algunos que yo he podido hablar, no ahora, sino en la anterior vez, que puedan decir, sí, sabemos que a lo mejor va a estar mejor con esta familia, pero la ley es la ley y tiene que cumplirse para todos. Sí, la ley es la ley y se tiene que cumplir, pero la ley también tiene que ir evolucionando. No tenemos la misma ley que en 1900, digo yo, No, y claro. la ley también podrá ir evolucionando y la podrán cambiar, te llevará su trámite engorroso, pero si la ley en algunos aspectos es deficiente, habrá que cambiarla, Y ¿no? como decía alguno, No. si una ley provoca que empeore la situación de un niño, pues no debe estar muy bien esa ley. Digo yo que al menos se debería de tratar de ver si hay posibilidades, como bien decía Tomás y Pedro, posibilidades de adaptación a un caso concreto que se pueda figurar en la ley, pues ese tipo de posibilidades. Lo cierto es que es una situación muy compleja, porque después Ulises lo está pasando muy mal, Sí. y la mujer, evidentemente. Hombre, claro, ellos lo están pasando y muy luego, mal. teniendo en este caso incluso la madre biológica a favor de que siga ahí en esa situación, porque ella lo ve todos los días, el niño está con él, en fin. Sí, de que una siempre han manera. tenido arraigo, ¿no? Claro. Bueno, pues Tomás, Muchísimas gracias. no se me vaya de viaje otra vez tan rápido. No, ¿eh? la semana que viene estoy por aquí. Ah, don Sí, Pedro, escapadas cortas, usted a sí. la villa. Sí. La próxima semana también estoy por aquí. Bueno, nosotros también vamos a estar mañana, no es una amenaza. Buenas tardes.